Hoy tenemos a María Ángela Capello, quien nos va a hablar de rebotando en la adversidad, que funciona para aumentar la resiliencia individual y corporativa. Antes de presentar Pelo, una gran amiga de muchos años, es una reconocida líder y autora en el sector energético, con el don de motivar a las personas, equipos y organizaciones a alcanzar metas complejas y estratégicas. Es experta en sostenibilidad, resiliencia corporativa, diversidad e inclusión, y defensora de la resiliencia, la transformación digital y el desarrollo del talento. Actualmente asesora organizaciones en América Latina y Estados Unidos. Para visualizar e impulsar sus estrategias corporativas de sustentabilidad, María Ángela actualmente está creando conciencia sobre el papel fundamental de la geociencia en el avance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de la ONU, a liderar la aplicación del Atlas Geofísico de Desarrollo Sostenible, una iniciativa que ella encabezó a un alcance global. Es copresidenta del Comité de las Naciones Unidas para la Mujer en la Gestión de Recursos de la CEPE y asesora a organizaciones en América Latina y Estados Unidos. Es la autora principal de 2 libros, Learned in the Trenches, Insight into Leadership and Resilience, y Mentoring and Sponsoring, Key to Success. El primero del 2018, el segundo del 2020. Ambos están en Amazon. María Ángela fue la primera mujer en supervisar equipos sísmicos en la selva de Venezuela, para avanzar en una carrera global con roles de liderazgo en Kuwait Oil Company, Anibuco y PDVSA. Ha dictado conferencias y impartido más de 87 seminarios en línea y en persona en África, Asia, Europa, Estados Unidos y América Latina. Su liderazgo integrador y su aguda visión de la innovación impulsaron cambios radicales en las perspectivas comerciales y estratégicas de cada organización en la que ha trabajado o asesorado. María Ángela Capello es caballero de la Orden de la Estrella de Italia. No lo dije en italiano, pero no lo pronuncio bien. El más alto honor civil conferido por el presidente de Italia, por su destacada trayectoria en los sectores de energía e hidrocarburos. Es miembro honorario de la Sociedad de Ingeniería de Petróleo y forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad de Geofísica de Exploración, SGG. Obtuvo un título en física de la Simón Bolívar y un máster en geofísica de la Escuela de Minas Colorado. Es fundadora y socia de Red Street Consulting LLC. Su pasión es impulsar a mujeres y jóvenes profesionales al liderazgo y la sostenibilidad. También es pianista especializada en el periodo barroco. Con ustedes dejo a María Ángela. Adelante, María Ángela. Muchas gracias, Carlos. Y quiero agradecer la invitación a presentar estas ideas sobre resiliencia corporativa y resiliencia individual. Me da mucho gusto hablar con todos los que están presentes, sobre todo porque van a conocer una etapa posiblemente nueva para ustedes de lo que hago, porque ya me han visto presentando sísmica 4D, geofísica, field development y otras cosas, pero hoy vamos a hablar de resiliencia. Y el título de la presentación tiene mucho que ver con eso, rebotando hacia adelante, porque tener resiliencia no solamente es saber levantarse cuando uno cae en un hueco, sino además de que uno se levanta y avanza, incluso más rápido o mejor que antes. Esta presentación está basada en la Distinguished Lecture que he dado en el año 2020 y 2021 a nivel global para la Sociedad de Petroleum Engineers. Pero le puse unas cuantas sal y pimienta para adecuarla a la audiencia de hoy y lo que estamos viendo. De mi parte me encantó toda la antemesa, si es que esa palabra existe, porque si vamos a ver la resiliencia que se vivió y que tenemos que vivir tanto en Venezuela como en Estados Unidos, en el caso de Houston, con esta nevada, etcétera, nos afecta de diferentes formas. Así que estas son, digamos, algunas ideas que vamos a compartir hoy. Entonces, esto va a ser un viaje y me van a acompañar en diferentes formas a través de lo que tiene que ver con resiliencia. Y aquí empezamos. Vamos a ir rápido, es aproximadamente 40-45 minutos y espero que les guste. Ok. Como les había dicho, esta presentación la llevo a diferentes partes y muchas veces cuando no me presentan tan bien como lo hizo Carlos,
digamos, tengo que tener este tipo de lámina resumen de quién soy y qué es lo que he hecho. Pero voy a aprovechar que la tenemos aquí para comentarles que estos tres mapas que aparecen aquí abajo y que seguramente en esta audiencia todos reconocen el central y que está más oscuro, como que más importante, el de Venezuela, son los tres países que caracterizan y que han formado quién soy hoy en día. A la izquierda vemos Italia y a la derecha vemos un mapa que a lo mejor no conocen mucho porque es el mapa de Kuwait. Yo ahorita me estoy reintegrando a los Estados Unidos después de 15 años en el Medio Oriente y 15 años realmente es un tiempo largo. Entonces, esto, digamos, viene a representar un resumen de lo que he hecho y algunas imágenes de esta, digamos, última etapa que ha sido de conferencista distinguida y en el Medio Oriente, en donde pueden reconocer, por supuesto, los trajes típicos de la zona. ¿Y por qué esta charla? Bueno, porque hay cambios en la vida que son inevitables. Y obviamente uno de los últimos cambios que hemos experimentado es este tremendo, digamos, desastre de tipo económico y de tipo de salud, social y de otras índoles que tiene que ver, por supuesto, con la pandemia global. Ahora, ¿quién hubiera imaginado, verdad, que hubiéramos visto, este es un caso particular de Italia, el Duomo de Milano, esa plaza siempre llena de gente, con escenas desiertas y sobre todo con unas escenas de prácticamente de una distopia, es decir, de un futuro casi inesperado y no imaginado, en donde vemos una desinfección que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy en día. Es, digamos, fue uno de los países que fue más afectado al principio y tal vez por eso me interesó tanto esa coincidencia, que cuando hice la charla sobre resiliencia todavía no había ocurrido la pandemia. Y el proceso de selección de las Distinguished Lectures de la SPE toma un año. Es decir, en el año 2019, al inicio, yo estaba preparando esta presentación y he ido adaptándola y modernizándola con lo que pasó. Es increíble cómo la charla fue seleccionada por tantas secciones sin saber lo que iba a suceder y nos iba a ocupar en el mundo. Entonces, hoy lo que vamos a ver es qué es la resiliencia, cuáles son algunos de los preconceptos, ¿ok?, más comunes referentes a la resiliencia y nos vamos a enfocar en dos aspectos fundamentales, la resiliencia individual y la resiliencia organizacional. Vamos a cerrar con algunas reflexiones. Entonces, resiliencia, digamos, el concepto más común que se maneja es que es la fuerza y la velocidad con que respondemos a la adversidad. Y yo ahorita quisiera preguntar si alguno de ustedes reconoce a qué mito griego se refiere esta imagen que tenemos en la pantalla. A ver, Jorge, Julio, tal vez Tomás Mata, ¿saben qué mito griego es este? Sísifo. Exacto, este es Sísifos. Y para los que no lo conocen, porque a mí me encanta cuando vi la presentación en Europa y en Latinoamérica, porque esto se conoce, porque digamos varios tenemos gusto de estudiar la mitología griega o es parte de lo que se estudia en la universidad o en el bachillerato. El caso es que Sísifos es una figura de la mitología griega, fue un rey de Corintio, un rey muy cruel, pero además es un rey que, digamos, fue famoso porque tuvo la capacidad de hacer muchas traiciones, trucos y todo tipo de manipulaciones, logrando por 2 veces hacer, digamos, un cheating, es decir, logró sobreponerse a la muerte, una trampa y logró sobreponerse a la muerte. El caso es que le dieron, por supuesto, uno no puede enfrentar a la muerte y evitar que la gente muera. Cuando se dieron cuenta que esto estaba ocurriendo, le dieron una penalidad que fue la de cargar una roca pesadísima hasta el tope de la montaña. Pero esa penalidad era peor aún porque al
el tener el éxito de poder llevar la roca hasta el tope de la montaña, cada día esa roca iba de nuevo a rodar hacia abajo y por lo tanto él tenía que volver a cargar esa roca al día siguiente. Entonces, es increíble cómo el mito de Sísifo, o la historia de Sísifo, que aquí aparece en un jarrón griego con su esposa, que fue uno de los elementos centrales de esa leyenda de Sísifo, la verdadera penalidad que después Camus le dio otro tipo de orientación, no fue tanto tener que cargar esa roca, sino saber que al hacerlo al día siguiente lo tenía que volver a repetir. Uf. Y es que la resiliencia tiene que ver con esos momentos que ocurren, que he dividido en 3 niveles en la vida, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Y comenzamos, el más importante de todo es la pérdida. No hay palabras para referirnos a lo importante y doloroso que puede ser una pérdida de índole personal. La muerte de un familiar querido, por ejemplo, de un amigo muy querido, es lo más importante. A nivel laboral, eso se traduce como la pérdida del trabajo, la pérdida del objetivo que uno quería lograr. Y eso es digamos, un nivel muy alto de problema que uno tiene que enfrentar. En el segundo nivel, yo diría que son los cambios. A nivel personal sería un cambio, por ejemplo, cuando a mí me tocó transferirme, ¿verdad?, de Venezuela a Kuwait, un cambio importante. Y eso genera estrés, genera otro tipo de, digamos, de dificultades. Y en el tercer nivel están, digamos, las dificultades. Lo que es difícil para una persona es fácil para otra. Y eso, por eso no hay nunca que minimizar qué es lo que es difícil para alguien. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando, para mí una de las materias más difíciles era el electromagnetismo. Sin embargo, a lo mejor muchos de ustedes saben que Herminio, mi esposo, él tiene un PhD en electromagnetismo. Entonces, lo que es fácil para uno es difícil para otro. A mí esto me da mucha risa porque la vida tiene sus formas de recordarle a uno, ¿verdad?, en dónde está parado y, digamos, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. El caso es que esta idea de tener resiliencia y caer en una dificultad, digamos, y levantarse de esa dificultad, nos da, digamos, esa impresión de que una persona resiliente tiene unas características y todos nosotros tenemos preconceptos, biases, que se dice en inglés, ¿verdad? ¿Cuáles son esos biases? Bueno, yo quisiera compartirles esta imagen porque yo creo que muchos de nosotros conocemos el conejito de Energizer, que él dura y dura y dale y dale y dale. Y todos los otros juguetes se les agotan las baterías, menos al conejito Energizer, que sigue, sigue, sigue. Porque al final, esta es una de las imágenes que tenemos en nuestra mente, de que una persona resiliente es una persona que sigue trabajando, sigue viviendo sin descanso, que es una persona con una capacidad infinita de trabajo, una persona que está siempre trabajando, que no descansa, y digamos, es una imagen que tenemos, oye, eso es la resiliencia, yo quisiera ser así. Pero, ¿por qué nosotros tenemos esa imagen? Bueno, eso no viene solo, eso tiene una razón de ser, y es que desde los modelos que tenemos desde la infancia, tiene mucho que ver con la resiliencia. Y quiero compartir con ustedes una imagen que todos conocemos, ¿verdad? Y le voy a preguntar a ustedes, por ejemplo, déjenme escoger a alguien, a ver, a Mariela. Si Mariela está con nosotros, a ver si nos puedes contestar. ¿Tú acaso has visto alguna vez a Superman descansando? Buenos días. No, nunca lo he visto descansando. ¿Y lo has visto acaso haciendo gimnasia para tener esos músculos? No, tampoco. Yo creo que las imágenes que se ven de Superman es cuando está en acción o cuando está con su alter ego como Clark Kent. Sí, pero con Clark Kent no estamos hablando de Superman. Gracias, Mariela. Y cuando vemos a Superman, ¿verdad? Sabemos que es un individuo que no descansa, claro, tiene que salvar el mundo tiene muchos problemas. Pero el caso es que no es solamente Superman, y yo estoy segura que todos ustedes también, todos nosotros tenemos esa idea inculcada de lo que es una persona resiliente, porque hay otros modelos. Vamos a poner otro modelo, más real. A ver, Mariela, otra vez, ¿quién es este? Rambo. Of course.
y este es Rambo, y además es tan resiliente que nosotros en la industria, por lo menos a mí me encanta utilizar el ejemplo de que las personas que se llevan ese paper debajo del brazo y lo presentan en un congreso, y en otro congreso, y en otro congreso, y la misma idea y tal, uno decimos, oye, le vale, sea Rambo 4, Rambo 6, Rambo 7. ¿Por qué? Porque es el típico ejemplo, ¿verdad?, del héroe que, bueno, se cose él mismo las heridas, perdura, o sea, es una imagen de resiliencia. Pero déjenme decirle una cosa, y ustedes se sorprenderán, que no puede ser que todas estas imágenes sean de pura gente así, tipo el gran superhéroe macho. No, hay también role models, es decir, modelos que tenemos y que generan esos preconceptos en nosotros que no son masculinos. Fíjense en este. Yo le digo una cosa, ustedes podrán o no estar de acuerdo con la monarquía. Sin embargo, nadie puede negar que esta señora es resiliente, ¿ok? No hay ninguna duda. Y este es uno de los modelos que como que a uno se le van inculcando, se meten dentro de la psique, y entonces uno realmente se da la idea de que estas personas son resilientes. Déjenme tomar otro ejemplo, y lo voy a tomar de los deportes, porque yo creo que de los deportes tomamos y aprendemos muchas cosas. Cuando nosotros pensamos en los deportes, hay unos deportes más que otros que nos dan idea de resiliencia. Y yo quiero traer en este momento el boxeo, sobre todo porque en Venezuela tenemos también muchos campeones de boxeo. Pero ese es un deportista que por excelencia, para ganar, tiene que pelear. Se pasa la vida peleando. Pelea todo el tiempo, ¿verdad? Entonces esa es otra idea que tenemos de resiliencia. Sin embargo, y aquí comenzamos a entender cada vez más esos conceptos que queremos compartir hoy respecto a la resiliencia. Hasta los boxeadores se protegen. Si uno ve qué hay dentro de ese guante, vemos que los nudillos de la mano están completamente protegidos, ¿ok? No solamente para pelear, sino que los hemos visto cuando tienen sus sparring y otras cosas que tienen su protector de la cabeza, ¿verdad? Entonces, otros, digamos, motivos podemos tener para pensar en resiliencia. Sin embargo, para poder avanzar y poder proseguir en lo que hacemos día a día, cuando se es excelente, es porque uno se protege y sabe cómo lograr esa excelencia. No solamente el deporte es un ejemplo de estas cosas. Cuando nosotros vemos del arte, ¿verdad? El arte nos ayuda también a entender esa belleza que tiene. No solamente la vida, sino también el trabajo puede ser muy hermoso. Y para lograr esa excelencia que vemos, yo creo que personificada en el arte, en realidad también allí hay que protegerse, hay que practicar y hay que entender en dónde están nuestras fortalezas y debilidades. Los pies de las bailarinas son seguramente unos ejemplos de lo que significa la parte escondida de lo que significa ser resiliente. Entonces, ¿qué significan estos conceptos que hemos visto hasta ahora respecto a la resiliencia? Básicamente, que nosotros no es que tenemos o somos resilientes, nosotros construimos nuestra resiliencia. Nosotros la preparamos, la fortalecemos. Entonces, si nosotros ahorita vamos a adentrarnos en el mundo de qué es la resiliencia individual con respecto a la organizacional, vamos a ver algunos elementos de la resiliencia individual. Y armando entre los diferentes conceptos, uno solo que me gustara realmente porque significa lo que queremos, digamos, enfocar hoy en día. Sobre resiliencia, yo armé este concepto, y es que resiliencia es nuestra capacidad y el conjunto de competencias internas que nos permiten perdurar y enfocarnos en objetivos de largo alcance para poder rebotar hacia adelante en la adversidad. Entonces, hay tres palabras aquí en amarillo, ¿verdad? Perdurar, largo término o largo plazo y rebotar. Entonces, esos son los tres elementos que tenemos que mantener en nuestra mente con respecto a nuestra propia resiliencia. Vamos a ver cuáles son esas competencias y aquí vamos a adentrarnos en los secretos. Los elementos de la resiliencia individual, es decir, personal, son tres y tienen que ver con nuestra propia persona, el self,
la parte exterior y la parte de conectividad. Entonces, ¿qué son esos elementos, digamos, individuales de la propia persona? Primero de todo es el autoconocimiento. Tenemos que saber en qué somos buenos y en qué no somos tan buenos. Entonces, una cosa que me gusta compartir con ustedes es lo siguiente. Yo me acuerdo que cuando empecé la carrera y todavía a mid-career, digamos después de muchos años, cuando uno iba a un curso de liderazgo, un curso de gerencia, etcétera, a uno le hacían hacer todo tipo de diagramas, SWOT incluso de uno mismo, para entender cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Bueno, supuestamente para mejorar las debilidades. Déjenme decirle una cosa. Las debilidades que yo tenía cuando empecé la carrera siguen siendo mis debilidades. Es decir, las habré mejorado, etcétera, pero eso sí, las fortalezas las he aumentado, porque la recomendación es, olvídense de sus debilidades, construyan sobre su fortaleza, construyan su éxito sobre lo que ustedes son de naturaleza, ya son buenos haciendo. Es decir, al uno conocerse, uno debe construir sobre lo que uno es mejor, lo que uno sabe hacer bien y es fuerte. El segundo punto es el autocontrol. ¿Por qué para ser resiliente hay que tener autocontrol? Bueno, porque hay que evitar caer en esos huecos en donde uno no ve luz. Mi parte italiana, por ejemplo, a mí me hace ser muy operática. Y ustedes saben que en las óperas donde mueren los personajes, todo es tan dramático. Yo me acuerdo que al principio de la carrera todo lo que me pasaba era tipo drama. ¿Ok? Entonces, con el tiempo uno va desarrollando ese autocontrol, porque no todo es un éxito total y una algarabía, pero tampoco es una tragedia. Entonces, esa parte de autocontrolarse y no permitir que esa, digamos, dramatización de lo que ocurre en el trabajo y en la vida se apodere de nosotros para hacer, digamos, de cualquier cosa una tragedia, es algo importante. El tercer punto es la autoeficacia, si queremos. Y eso se refiere a aquellas labores que uno hace mejor que otras. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte de estrategia y mirar a largo plazo, hacer planes, digamos, que tienen que ver con un arco de tiempo muy largo. Pero yo sé que yo soy buena y me sale natural haciendo tareas que son incluso repetitivas o mecánicas, porque, no sé, será una habilidad que viene de parte del piano, de la práctica. El caso es que yo sé que yo tengo esa habilidad. Y entonces, digamos, esa combinación de cosas puede ser también algo que uno debe conocer de sí mismo. Y el cuarto elemento es la salud. Para uno ser resiliente, también tiene que tener y contar con un cuerpo que lo acompañe en las dificultades de la vida. Es decir, hay que tener cuidado de saber, ¿verdad? Alimentarse adecuadamente, ejercitarse. O sea, aquí hoy hacía -3 grados en Houston y yo igualmente hoy, esta mañana temprano, salí a mi caminata de 40 minutos que hago siempre. Y en Kuwait también dentro de casa, porque es muy caliente, teníamos una caminadora y siempre, todos los días, yo camino 40 minutos. No será mucho para los estándares de los superatletas, pero eso me mantiene en forma. Entonces, la salud también tiene que ver con cómo manejar la parte del estrés. Entonces, estos 4 puntos personales son importantes. Lo segundo es la parte exterior. Y para la resiliencia, es decir, acuérdense que estamos hablando de cómo manejarnos en esos momentos difíciles y rebotar, ¿verdad? Salir hacia adelante. Es importante, como primer aspecto, la parte inteligencia emocional. Porque eso tiene que ver con el exterior, porque uno tiene que saber leer las pistas que da la gente a través de su lenguaje corporal, a través de la forma como le dicen a uno las cosas, para poder interpretar adecuadamente lo que sucede. El segundo punto es conocer cuáles son las estrategias de recuperarnos. A veces nuestra recuperación no está solo en nosotros mismos y viene del mundo exterior. ¿Cuántas veces no han ido ustedes a una fiesta que no querían ir y salen y fue el mejor festejo
de la vida porque no se esperaban conseguirse con alguien o la pasaron increíblemente bien. A veces las estrategias de recuperación vienen de la parte exterior y hay que saber reconocerlas y no rechazarlas, sino darles la bienvenida. Hay que entender cuáles son nuestros, digamos, vitality boosters, sería algo así como que los impulsadores de vitalidad, tal vez. Esas cosas que gatillan nuestra emotividad y nuestro entusiasmo, que también podemos encontrarlos en la parte exterior. Por último, una estrategia de carrera. La carrera tiene altos y bajos y uno no debe como que asociar el éxito profesional o personal, si a ver vamos, ni a un país, ni a una empresa, ni a un cargo específico. A mí me ha servido mucho entender esto. El éxito de uno no depende de una compañía particular, ni el rango que llegó a uno en una compañía particular o en un país particular. Esa satisfacción que tiene uno es de lo que uno logra con su propio esfuerzo y camino en donde quiera que se encuentre. Ahorita yo estoy en Houston, ya tenemos 2-3 meses en Houston y esto será una nueva etapa en mi vida y cada etapa ha sido bella porque han sido también basada en lo que uno hace. Entonces, el tercer punto de la resiliencia individual es la conectividad. Y en la conectividad es cómo nosotros logramos expandir esa forma que nos relacionamos con el mundo exterior. Y lo más importante es, del número 1 que tengo aquí, es la actitud positiva. Y voy a utilizar de nuevo, ahí veo que está Luis Velázquez, mi estimadísimo Luis Velázquez. No sé si te puedes hacer un mute porque te quiero preguntar algo. ¿A ti te gusta estar al lado de las personas que tienen una actitud negativa? Si Luis no está, a ver, le preguntamos a Lourdes. ¿Lourdes está por allí? La veo que está con su micrófono verde. ¿A ti te gusta, Lourdes, estar con una persona que anda siempre con una actitud negativa? No escucha. No, ella tiene el micrófono verde, pero a lo mejor no está hablando o no tiene el sonido conectado. En todo caso, si alguien me quiere responder, yo me imagino que la respuesta será que no. A ver, Jorge. Yo te quiero responder, para nada. Es que me da Claro, rabia el positivismo. nada, porque Te pongo, María Ángela, me diste el chance. no, Cometa ningún chance, Jorge, te tranco ya porque sigo. se fue la luz, se No, fue la luz, se fue el agua, se fue el gas, me estaba congelando. Gracias a Dios, porque hay cosas peores en la vida. Exacto. Entonces, gracias por tu intervención y el punto es que les quiero también compartir, cuando yo comencé a trabajar, a mí me da como ese recuerdo bello que fue en Lago Ben, en lo que se llamaba el submarino. El caso es que a lo mejor algunos de ustedes reconocerán el personaje, pero había alguien que llegaba a la oficina y si llovía, venía con un impermeable exótico, totalmente británico, y con una paraguas quejándose de la lluvia. Y si al día siguiente había sol, llegaba quejándose del calor y del sol. Entonces, al final yo me di cuenta, ¿verdad?, que era muy difícil relacionarse con esta persona. Y después caí en cuenta que era porque la actitud era siempre negativa. Entonces, si uno tiene una actitud positiva, eso es un magneto para los demás. Y si alguna vez uno experimenta una caída o está en un momento difícil, ¿verdad? Fake it until you make it. Es decir, esa actitud positiva tiene que andar. Entonces, la segunda parte, no te preocupes, Lourdes, muchas gracias, la parte de asertividad. Ser muy asertivos o tratar de ser asertivos y balancear, digamos, la manera como nosotros nos referimos a las cosas que suceden, ayuda también a que esta conectividad que tenemos sea buena. Porque las personas que establecen, digamos, una parte trágica o que son demasiado optimistas, no necesariamente, ¿verdad?, atraen a lo que es una consulta de los demás. La parte de establecer el network o la red de contactos es sobre todo básica en este efecto de la resiliencia, en esta
condición que tenemos para enfrentar las dificultades. Y con respecto al network, me gustaría proponer que se haga una visión del network como una herramienta para el futuro. Cuando tenemos nuestro network y analizamos, hacemos un círculo y pudiéramos plotear en ese círculo las iniciales de todas las personas con que nos relacionamos cada mes y un círculo externo a ese, todas las personas con que nos relacionamos al menos una vez al año, después yo les animo a que tomen varios colores y marquen si todas son de la misma disciplina técnica, de la misma profesión, de la misma experiencia, compañía o país. Porque mientras más variado sea el network que tienen, es mejor y es más rico lo que se puede obtener de ese network. Entonces, como punto final, pero para muchos de nosotros es seguramente el más importante, está asegurar que tengamos un soporte personal. Mi familia para mí ha sido lo máximo, porque yo les dije al principio, ¿verdad? Yo puedo ser muy operática y dramática en mis cosas, y por tanto para mí tener la familia como que me balancea y me hace ver las cosas en su justa medida ha sido siempre un apoyo certero y valioso. Entonces, hemos visto que tenemos, ¿verdad?, esos tres elementos de resiliencia, la parte personal, la parte exterior y la parte de conectividad. Eso nos lleva a subir, ¿verdad?, nuestra escala de resiliencia y nuestra manera de enfrentar la vida para no caer en ese problema que ocurre cuando tenemos nos agotamos, nos quemamos, decimos en Venezuela, ¿verdad? Cuando pasan estas cosas que desfallecemos por no poder haber activado nuestra resiliencia. Y el caso es que para poder construir sea nuestra resiliencia individual como corporativa, la resiliencia es una destreza adquirida. Es como aprender a nadar. La destreza de nadar puede ser la diferencia entre sobrevivir o ahogarse, o en el caso de la carrera, fallar o tener éxito. Entonces, hablando de carrera, me parece conveniente mostrar, digamos, esta es mi idea de lo que es una carrera profesional. A lo mejor la de ustedes ha sido diferente, pero las carreras profesionales, todas esas imágenes que yo veo que son una escalerita y que todo va así lineal, en un camino predeterminado y tal, yo creo que ya no existe en ninguna parte. Y si existe, bueno, es una bendición para quien la puede transitar. Pero tal vez tener una carrera como una montaña rusa es, además de interesante, enriquecedora. Para mí ha sido muy enriquecedora. Y entonces, ¿por qué es importante tener resiliencia en nuestra carrera? Porque nos ayuda, ¿verdad?, a tener éxito en el cambio y en la incertidumbre, con 4 cosas. Con un compromiso hacia la excelencia personal y aprendizaje continuo. ¿Se recuerdan que les conté que uno no es muy bueno asociar el éxito ni a un país, ni a una empresa, ni a un cargo específico? Es nuestra excelencia personal y aprendizaje continuo. Segundo, reinventarnos nosotros mismos según las necesidades del negocio. Yo ahorita estoy trabajando en sostenibilidad y estoy feliz de que eso haya ocurrido en los últimos 2 o 3 años de mi vida, porque ahora es así como que de primera plana. Y entonces eso no es casual, eso viene del análisis de que es verdad lo que iba a hacer falta en estos momentos y a futuro. Tercero, mantener nuestras destrezas y habilidades alineadas con las tendencias del mercado. Y no puede faltar, nunca dejo de magnificar, de establecer, de enfatizar la importancia que tiene un network variado y amplio. Volviendo al deporte, ¿ok? Me gustaría, digamos, si Carlos Sánchez me ayuda a leer lo que dice Serena Williams, que por cierto hoy salió la noticia de que ayer se despidió de una conferencia de prensa llorando porque perdió en el Australia Open. Pero el caso es que, bueno, por supuesto es una mujer súper, súper exitosa. Y a ver si Carlos nos puede leer lo que dice Serena. Para mí era un asunto de resiliencia.
lo que otros marcaron como flujo de disadvantage, de desventaja acerca de mí, mi raza, mi género, yo lo fortalecí como una energía para mi éxito. Exacto, muchas gracias. Es decir, ella no podía cambiar, digamos, ni su raza ni su género, en términos generales, y que además la gente lo utilizaba como para ir en contra de ella, porque un deporte tan tradicionalmente, entre comillas, blanco como el tenis, ella más bien se abrazó a eso como una gasolina para su éxito. Y una de las cosas que a mí me gusta de Serena es que ella fue la primera mujer que reclamó que el trofeo de Wimbledon de mujeres era más chiquito que el de los hombres. Entonces los organizadores, así como que sorprendidos, le dijeron, bueno, ¿y por qué usted quiere un trofeo tan grande? Nosotros creíamos que era como más elegante para una mujer para no estar levantando la copa así tan gigantesca. Y él contestó, yo quiero levantar esa copa gigantesca. Entonces, a mí me parece que dentro de todo ella rompió muchos paradigmas que existían respecto a la parte femenina en el deporte de tenis. Pero a mí me gusta porque ella ha sido siempre una persona que se usa como modelo de resiliencia. Entonces, cerrando el capítulo de resiliencia individual, hay 5 tips que quisiera compartir con ustedes con respecto a la resiliencia individual. Así como para que esto quede de alguna forma en nuestros corazones. Y el primero es identificar qué funcionó para usted en un momento difícil. Porque lo puede volver a repetir. Mire atrás y recuerde qué hizo usted cuando tuvo una dificultad, cuando cayó en ese hueco espantoso. ¿Cómo salió del hueco? ¿Por qué? Porque puede volver a pasar. El número 2, tener términos, ¿cómo es? Objetivos a largo plazo que sean realistas. Tercero, confiar en sus propias habilidades. Cuarto, por favor, conectarse con su network para que lo rescaten. Los networks también sirven para eso, para rescatar. Y el número 5, aprender sobre sus mecanismos para lidiar con la adversidad y para el desestrés. Ok, entonces, una vez que hemos visto esto, ahorita vamos al viaje que es más bello y es el que me parece a mí, porque es el de la resiliencia organizacional. Las organizaciones están compuestas por individuos y por ende ellas también pueden o no ser resilientes. Vamos a ver por qué. ¿Qué es una organización resiliente? Una organización resiliente es aquella que tiene la habilidad de anticipar, responder y adaptarse a los cambios incrementales o a las disrupciones súbitas. Y no solamente para prosperar, no solamente para sobrevivir, sino para prosperar. Entonces, en esta pandemia, ¿quién me quiere dar un ejemplo de alguna industria o sector industrial que tuvo que responder de manera rápida y adaptarse? Yo creo que Carlos es el único que le funciona el micrófono bien. No le vamos a dar la palabra a Jorge. A ver, No, no. la empresa farmacéutica. La empresa farmacéutica, excelente ejemplo. ¿Sabes? Te he dado esta presentación muchas veces y la gente habla de otros sectores y no necesariamente la empresa farmacéutica sale adelante, siendo una de las que más tuvo que cambiar y responder de manera rápida a lo que estaba sucediendo. ¿Qué otras empresas o sectores han tenido que adaptarse y que lo hemos visto nosotros en tiempo real? Las líneas aéreas, sin duda. Bueno, las líneas aéreas sí se adaptaron, pero también fue una adaptación como que shutdown, ¿no? O sea, un hacia poquito abajo. hacia abajo. Yo quiero Hacia adaptaciones hacia arriba, de empresas que nunca habían incursionado en algo y de repente tuvieron que adaptarse y están prosperando en ese algo. DHL, por ejemplo. DHL, con otro tipo de... Ajá, ¿qué más? Las empresas en el área de la salud. Los delivery. Exacto, y los delivery, claro, los restaurantes que por ejemplo ahorita muchos ofrecen la comida congelada o kits de comida congelada para hacerlos en la casa, los mercados que hacen la compra y uno solamente las va a buscar, digamos, ya preparada.
La parte de los hospitales, no sé quién lo dijo, pero es excelente, porque los hospitales, exacto, no tenían suficientes unidades de cuidado intensivo. Y entonces todas estas empresas mostraron la capacidad, no pudieron anticipar lo que se venía. No pudieron, pero respondieron y se adaptaron. No todas respondieron y se adaptaron, y lo vemos con tristeza, digamos, lo que ha fracasado. Me gusta que Luis Eduardo nos está hablando del sector educativo, que tuvo que reinventarse. Tal vez no con la rapidez que hubiéramos querido. Y ahí vemos que ahí faltó algo también, que es la parte de anticipación. Porque los mismos alumnos ya no estaban como que muy agradados con eso de ver clases convencionales, cuando en casa tenían su tablet o sus otras referencias basadas en Internet. Entonces, ¿cómo podríamos caracterizar cuáles son las organizaciones resilientes? Bueno, una organización resiliente es muy consciente de sí misma y tiene un sentido realista de sus brechas o limitaciones. Invierte en sus empleados y su, digamos, la parte de la salud ocupacional. Apoyan un trabajo colaborativo e inclusivo, en donde no se busca el culpable. No queremos culpables, ¿ok? Innovan y abrazan el cambio. Invierten en sus líderes y revisan sus objetivos estratégicos con frecuencia. Yo creo que más útil que esto y que aprenderse esta a la letrilla, es mejor comparar qué es los signos de debilidad, cuáles son los signos de debilidad y cuáles son los signos de fortaleza en cuanto a la resiliencia. Y yo quisiera que ustedes piensen en este momento, si están trabajando en alguna empresa o han trabajado en alguna empresa de cualquier sector, si aquella empresa o esta empresa en donde están es o no resiliente. Entonces, yo espero para ustedes que su empresa esté en la parte derecha de la pantalla y no en la parte izquierda. Vamos a ver la parte izquierda, la que no me gustan, que son las empresas que no son resilientes. Bueno, pues las empresas que no son resilientes son aquellas en donde el estado de las cosas es una realidad que no se cuestiona. ¿Ok? En donde hay miedo de reportar los errores. En donde, donde cualquier empleado, los líderes también, difieren las decisiones. Las decisiones toman años, mucho tiempo. En donde existe una cultura de buscar el culpable. En donde si hay alguna voz que es disidente, y eso o sea, de verdad que yo he sufrido eso toda mi vida, yo creo que yo soy la disidencia personificada, ¿ok? Esas voces son ignoradas. Y entonces se crean silos de trabajo. Y son empresas en donde los líderes están de acuerdo con unos objetivos y tratan de construir un compromiso alrededor de esos objetivos sin cuestionarlos. En la parte derecha vemos que hay otras empresas diferentes y son empresas que están preparándose para el futuro, en donde las oportunidades o los problemas se discuten libremente, en donde hay imaginación, creatividad y donde las soluciones nuevas se experimentan, en donde hay un empoderamiento para actuar a cualquier nivel, incluso los jóvenes empleados, en donde las interacciones son ricas y las perspectivas y la diversidad son incluidas, porque una cosa es tener números de diversidad y otra cosa muy distinta es incluir las opiniones de esa persona que es diferente a uno. Y en donde se reta lo que son las políticas existentes y la forma de hacer las cosas. A mí me gusta mucho en este punto relatar una anécdota de la empresa PepsiCo, Frito-Lay. Resulta que aquí en el estado de Texas hubo una persona que trabajaba en un taller, tipo, digamos, en una labor tipo bedel o algo muy, muy sencillo y simple, que insistió en hablar con el jefe de planta. Insistió y no le querían dar ese chance de hablar con el jefe de planta, pero él comenzó a explicarle a los diferentes niveles qué era lo que él quería hablar con el jefe de planta. Y le dejaron hablar con el jefe de planta. Y cuando el jefe de planta vio qué era lo que este joven señor de origen mexicano quería mostrarle, le buscó una entrevista con la junta directiva de PepsiCo. Resulta que este empleado se había dado cuenta
que Frito-Lay tenía snacks para todo el mundo, pero no para la población a la que le gustaba la comida picante, y él con el mismo sazonador mexicano que hacía en su familia mostró que las mismas cosas pero picantes sabían mejor. Bueno, pues esa persona es multimillonaria hoy en día y es parte del board de directores. Entonces, hay que escuchar, y las empresas que escuchan a los empleados de cualquier nivel de la empresa son empresas que son más resilientes que la otra. Y ahorita viene mi pregunta, ¿de qué lado están ustedes en esa gráfica? Si ustedes están en una empresa que no se parece a ustedes, a mí me ha pasado muchas veces. Y esta es una analogía que les traigo, como para moverles el piso. Porque si uno es la persona y no se siente bien, entonces no quisiera yo que ustedes se sintieran quebrados y tuvieran que apelar a su resiliencia. Porque uno tiene que reconocer dónde está para entender en dónde está su propia felicidad y su propio éxito. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿a qué viene esto? Bueno, ¿acaso es el oil and gas resiliente o no? Yo sé que toda mi audiencia hoy es de oil and gas. Y bueno, yo diría simplemente que la respuesta depende de dónde trabaja usted y de qué es lo que hace. Y enfoque su atención a analizar esa organización en donde está trabajando para investigar, analizar, medir cuál es la rapidez del proceso de decisión, cuál es el apetito por la innovación y la tecnología, si acaso existe un estilo de aprendizaje continuo y cuál es, en definitiva, la velocidad y celeridad con que la empresa cambia. Nosotros, ¿verdad? En Venezuela hemos tenido muchas vicisitudes en nuestra industria petrolera. Conseguí unas fotos maravillosas de diferentes momentos de nuestra industria, en donde vemos aquí Sumaque 1 en 1914, pero en donde en realidad nosotros pasamos a formar parte del escenario mundial es con los Barrosos, como ustedes saben, desde 1922. Aquí, los compañeros que trabajan en Texas, ¿verdad? También me estoy interesando mucho por lo que es la historia petrolera del Texas, ¿verdad? Como sus Spindleton. Y ellos comenzaron un poquito antes que nosotros, si se quiere, porque el Gusher que tuvieron fue en 1901, en enero 10 de 1901. Pero ya para octubre 6 de 1902 vemos esa foto en donde vemos una cantidad de torres de perforación, ¿verdad? Que nos llaman la atención porque eso generó, digamos, en la preconcepto de la gente, cosas que tienen que ver con la resiliencia de nuestra industria y cómo ella afecta el uso del territorio y de los recursos. Vamos a ver cómo esto afectó la resiliencia organizacional y les traigo 3 ejemplos que tienen que ver con nuestra industria petrolera. Y entonces, el primero es muy cerca de aquí, en el Golfo de México. Ustedes recordarán, digamos, con mucha nitidez, lo que ocurrió con el fenómeno de Macondo, ¿verdad? Es decir, esta Deep Horizon, cuando reventó el pozo y ya no se pudo contener más. ¿Y cuáles fueron esas lecciones? Bueno, las lecciones de BP están aquí en la lámina, pero básicamente, entre el 2014, cuando ocurre esto, y el 2016, BP se recupera y hoy en día es tan importante, sigue siendo tan o más importante que antes. BP ahora se autodeclaró en plena pandemia, en diciembre del 2020, como una empresa energética, dejando atrás su apelativo de Oil and Gas Operator. Otro ejemplo es Equinor. Muchos recordarán, yo también, a mí todavía me cuesta, si les confieso, a mí todavía me cuesta llamarla a Equinor, porque siempre me acuerdo de Statoil, ¿no? Yo la fui a visitar y entonces, claro, para mí es muy nítido ese recuerdo de Statoil, pero qué palabra tan rígida, Statoil, Stat por Estado, ¿verdad? Y Oil por petróleo. Evolucionar desde hace ya más de 4 años a este nombre de Equinor es tan hermoso. Equi de igualdad, de equidad, y Nor de Noruega, es decir, se pueden dedicar a lo que ellos quieran hacer. Yo creo que solamente cuando vemos la arquitectura de su sede, nos inspira una empresa moderna, una empresa
que ve hacia el futuro. Esta es la otra sede que tiene. Y vemos que ellos mismos se reformularon, ¿verdad? Para anticiparse a lo que es el futuro de nuestro sector energético. Vamos a ver otro ejemplo, y un ejemplo que me encanta compartir con ustedes es, por supuesto, el ejemplo de Shell. El ejemplo de Shell, ¿por qué? Porque la forma que se acuerdan que decíamos que había que ver a futuro. Bueno, esta es una de las dos compañías que tienen de manera constante un escenario que ve hacia el futuro. Y aquí vemos cómo ellos están en su escenario Sky número 2, viendo hacia el 2100. Es decir, ellos sí están aplicando lo que hemos dicho, anticipar, responder, adaptar. Ellos están anticipando. Y en particular, ellos ahorita también se redefinieron como un energy provider, un proveedor de energía. Y ellos hablan sin ninguna timidez sobre esa transición energética y la necesidad de transformar nuestra industria hacia una industria de carbón cero. Pero yo sé que ustedes ya esto lo conocen, lo han leído y lo han manejado, así que les voy a traer un ejemplo fuera de oil and gas. Y yo le quiero preguntar a Carlos otra vez. Carlos, ¿tú has pisado uno de estos ladrillitos de noche alguna vez? Ahora que tienes nietos. O cuando tenías hijos. Seguro. Y no es ese uno de los dolores más horrorosos de la historia. Lo que para mí era muy difícil fue hacer los cubitos, eso, no me acuerdo cómo se llama, que tienen varios colores que hay que ponerlo todo de un lado. Para mí eso era terriblemente difícil. Todavía es. Bueno, pues de la industria del Lego podemos aprender muchas cosas que tienen que ver con resiliencia, porque ellos comenzaron en el año 49 y fue una compañía de juguetes muy exitosa por muchas décadas. Sin embargo, cuando comienzan los juegos de computadora, etcétera, ellos tienen un bajón tremendo en los años 90. Y entonces en el año 2004 contratan a un nuevo CEO porque tenían una oferta agresiva de parte de Mattel. Y entonces el nuevo CEO, ¿qué hace? Que tiene un nombre impronunciable, ni lo voy a tratar de pronunciar. Él tomó 4 iniciativas y dijo, ¿saben qué? Vamos a dejar de hacer, ellos habían intentado hacer juguetes de batería y otras cosas, nada de eso. Volvamos a lo básico, vamos a apelar por la creatividad de nuestros propios consumidores, vamos a aliarnos, ¿ok? Con unos socios distintos y vamos a mantenernos en contacto con la gente fanática del Lego. Porque ¿quién compra los Lego para los hijos? Los padres. Entonces, si nosotros apelamos al gusto de los papás, ¿verdad? De los papá y mamá, entonces veremos que hoy en día ellos sí supieron adaptarse y anticipar lo que venía y vemos que Lego hoy en día tiene cualquier tipo de partnerships, es decir, de asociaciones con otras, digamos, aventuras, si se quiere, desde el punto de vista de jugar, tanto para chicos como para grandes. A mí me sorprendió mucho que uno de los nuevos Legos es este amarillo que vemos aquí, que tiene que ver incluso con la computación por bloque, ¿cómo se llama esa? Bueno, se me fue el nombre. Entonces, esto es un ejemplo que viene fuera de la industria de una empresa resiliente. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de unas empresas que no fueron resilientes. Y tiene que ver, vamos a comenzar con el Pony Express. A ver, ¿alguien aquí en esta audiencia sabe decirme qué era el Pony Express? A ver, que no veo ningún teléfono, ningún micrófono verdecito. Héctor, a ver, ¿qué era el Pony Express, Héctor? O Roderick. ¿El correo? El correo. El padre de American Express. Ajá, qué bonita definición. Ese es el papá de Federal Express. Y es que el Pony Express, ¿verdad? Se dieron cuenta que era, digamos, la necesidad de llevar el correo con unos caballos y jinetes frescos de una costa a otra de Estados Unidos. Pero el Pony Express es súper conocido. Uno de los jinetes más famosos del Pony Express fue Buffalo Bill. Pero lo que poco se sabe es que el Pony Express duró solamente 1 año y medio. ¿Y ustedes saben por qué? Bueno, Ferrocarril. no,
No fue el ferrocarril, fue la invención del Los cómics se telégrafo. convirtieron en caballos lentos. No, fue la invención del telégrafo. Y entonces, en un año y medio, la empresa se declaró en bancarrota. Y ahorita les voy a mostrar otro ejemplo que todos conocemos. ¿Quién no pasó un jueves o un viernes en la noche en el Blockbuster? En esa época yo me acuerdo que nosotros vivíamos en Los Teques, en particular en Lagunetica, que era un sitio cercano a Los Teques, e íbamos a San Antonio, que había un Blockbuster gigantesco, a buscar con anticipación las películas que íbamos a ver el fin de semana. Si lo pensamos hoy en día, eso era tan absurdo, porque claro, hoy en día, sobre todo en la pandemia, hemos estado beneficiados con la posibilidad de ver una gran cantidad de cosas de las cuales nos permiten acceder a entretenimiento de muchas formas. Ustedes saben que los inversionistas de Netflix le ofrecieron a Blockbuster meterse en la producción de hacer ellos mismos las series de televisión y las películas. Y Blockbuster declinó porque dijo que para eso ya existían empresas. Hoy en día, parte de las series de televisión más exitosas de Netflix son producidas por ellos mismos. Entonces, Blockbuster tuvo la capacidad de anticiparse a lo que venía. La respuesta es un rotundo no. No fueron resilientes. Otro ejemplo. A ver, los jóvenes de este grupo no sabemos qué es esto. Por ejemplo, yo, no, mentira. Los rollitos de fotografía también es una historia hasta triste, porque varias veces Kodak trató de reinventarse y se le ofreció una inyección de capital para reinventarse, lo cual no lo hizo, mostrando una falta de resiliencia completa, ¿verdad? Y hoy en día ha sido completamente desplazada por la fotografía digital, absolutamente. Entonces, si vamos a resumir, ¿cuáles son también para la parte de resiliencia organizacional mis 5 tips para rebotar en la adversidad? Yo diría que son estos. Primero, como empresa, todos los empleados de la empresa enfocarse en el futuro. Segundo, permitir, empoderar esa parte de innovación y flexibilidad empresarial. Tercero, aupar la diversidad. Cuarto, invertir en adiestramiento y aprendizaje. Y quinto, promover ecosistemas empresariales sin miedo. Entonces, esto nos va a llevar a la parte final de nuestra presentación de hoy y es una reflexión sobre el mito de Sísifus. Bueno, mi parte italiana me hace escoger de las múltiples e innumerables pinturas, óleos e incluso obras de arte modernas que tienen que ver con el mito de Sísifus, una de Tiziano, de 1548. Y ahí vemos cómo abajo casi no se distinguen, pero hay unas víboras y unos demonios que los persiguen y él tiene esa presión tan grande de llevar la roca. Muchos de nosotros sentimos esa roca sobre los hombros cada día, sabiendo que al día siguiente tenemos que volver a echarle un carro de ganas. Sin embargo, sabiendo cómo aumentar nuestra resiliencia, estaremos en capacidad de mejorar la forma en que nosotros no solamente enfrentamos la adversidad, sino que rebotamos hacia adelante en esa adversidad. Esto prácticamente finaliza mi charla, pero hice una investigación más profunda porque yo no podía terminar la charla sin imágenes de venezolanas de nuestra industria petrolera, sin mujeres en ellas. Conseguí, ¿ok? Esto es, digamos, como parte de una de las primeras refinerías que se construyó en Venezuela. Y esta es también una imagen de una mujer de Petrolia del Táchira en 1934. Las mujeres siempre hemos formado parte de la industria petrolera en donde quiera que hemos estado, en poquitos números, pero presentes. Con esto quiero, por supuesto, agradecer el cariño y la confianza que me dieron para invitarme a esta serie de lecturas, de presentaciones, perdón, e invitar a las preguntas. Ahí están mis datos, estoy a la distancia de un email y en el social media me conocen como Yarmouk, que era donde yo vivía en Kuwait. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, María Ángela.
realmente muy inspiradora la presentación y yo creo que podemos sacar mucho provecho de lo que estamos haciendo, o de lo que está presentando. Hasta ahorita no hay nadie anotado en el derecho de palabra ni Juan Urich. hay preguntas en el chat. Ajá. Juan Urich pidió la palabra, me la pidió a mí. Ah, bueno, es que Juan Eduardo, tiene experiencias contigo, pero aquí el que dirige esto soy yo. Eduardo, Sergio Mayolo, yo también quisiera participar después de Juan. Ok, bueno, tenemos dos en el derecho de palabra. Acuérdense que son 3 minutos. Adelante, Juan. Hola, María Ángela. Bueno, no me queda sino felicitarte porque realmente tu charla inspira cosas buenas. Mira, yo tengo el siguiente comentario, ¿no? Y es un producto, tal vez es reflexión de mi condición de ecólogo poblacional que trabaja con modelos y tiene que ver con el proceso evolutivo. Pero el comentario es el siguiente. Las respuestas resilientes siempre tienen el dilema de su duración temporal, lo cual depende de la complejidad del sistema donde actúa, ¿no? Eso es básicamente el dilema de los procesos poblacionales en los sistemas cuando son cada vez más complejos, ¿no? Las especies tienen una capacidad natural de adaptación y básicamente resiliencia, que es justamente recuperarse de una condición inestable o de haber saltado a una condición de estabilidad completamente diferente. Y eso, la única armamento que tiene un sistema natural, una especie, es básicamente la información genética que tiene asociada a ella, ¿no? Entonces, en gran medida, mi reflexión era que todo esto que tiene que ver con la resiliencia de nosotros, sea individual hasta corporativo, en el fondo con lo que tiene que ver es con si nosotros tenemos la capacidad de desarrollar un sistema genético, entre comillas, para la vida social. Ese era mi comentario. Gracias, Bueno, María Ángela. gracias a ti. El comentario es muy pertinente porque como sociedad has visto que la pandemia nos ha dejado marcados por muchos aprendizajes también, en donde el bien individual a veces se pone por encima del bien común o social o comunitario. Y eso a veces es tan mezquino que uno de verdad tiene esa reflexión, ¿no? De cómo lograr establecer ese sentimiento de solidaridad y esa, digamos, apoyo que se necesita para lograr una resiliencia a nivel social y comunitario. Gracias por tus comentarios. Por cierto, ustedes saben que yo soy físico y biofísico, yo no soy psicólogo, así que gracias, Juan, porque eso se escapa de mi área de especialización. Lo que yo compartí son experiencias prácticas y mi propia visión del tema. Muy amable, Juan. Adelante, Sergio. No hay de qué, Mariana. Bueno, buenos días. Primero, felicitarte también, igual que Juan, y estoy seguro que todos los participantes a esta webinar, por la excelente presentación y sobre todo claridad y resumen en presentar los conceptos que tú querías presentar. Segundo, quiero manifestar que en el momento, dentro de las empresas que estoy asesorando, hay una empresa minera que yo creo que es resiliente y que básicamente dentro de esta pandemia salió adelante y está creciendo desde que junio, julio le permitieron tratar de establecerse nuevo en el trabajo. Sin embargo, he visto que no todas las fortalezas, que tienen todas las fortalezas que estableciste, ni tienen todas las debilidades, sino que tienen una combinación de fortalezas y debilidades, pero las fortalezas son mayores que las debilidades. O sea, no tienen el 100% de las fortalezas que estableciste, pero tienen algunas debilidades que tendrían que corregir. También he aprendido que la resiliencia organizacional tiene también que ver mucho con cuán resiliente es la alta gerencia de esa organización
y cuántas personas encontramos en los mandos medios que son resilientes y también que están dispuestos a aceptar el cambio. Entonces, en ese sentido, creo que una nos puede llevar a la otra, o es una combinación entre una y la otra, y que la resiliencia también está en el ser humano, entre la genética y lo que adquirimos en nuestra vida. Gracias por esa reflexión, más que comentario, Sergio. Creo que nos compartiste tus reflexiones al respecto. Sabes, con el tiempo me he dado cuenta también de que en muchas circunstancias la resiliencia organizacional refleja la resiliencia y las características de la sociedad en donde ella está implantada o mantenida. Por ejemplo, en el Medio Oriente, el cuestionamiento de los líderes es impensable, porque como sociedad hay mucho respeto, hay mucha distancia al poder. Entonces, sería inaudito imaginar una empresa en el Medio Oriente en donde no exista ese respeto al poder y esa falta de cuestionamiento del liderazgo. Entonces, en ese sentido, la resiliencia que puedes esperar de una empresa, sobre todo estatal, en esa zona del mundo, refleja los valores de la sociedad. Entonces, cuando tú vas a Latinoamérica o el sector minero, que tú dices una empresa a lo mejor de pequeña o mediana escala, en otro continente, no sé dónde es, Canadá o en otro país, seguramente Colombia. En Colombia, entonces si es en Colombia verás que la misma estructura de la empresa va a manifestar lo que son los valores sociales de donde está, digamos, basada la empresa. En ese caso particular, Colombia. Yo he estado también consultando para empresas en Latinoamérica y eso me sirvió también para aprender las grandes diferencias culturales que tenemos entre los países del sur de Sudamérica, Argentina, Chile, con respecto a los países caribes, por ejemplo, o del norte. Hay grandes diferencias culturales que tienen que ver también con la manera como se manejan las empresas y dentro, ¿no? Esa dinámica que existe en las empresas. Gracias por tu reflexión, yo creo que es muy pertinente. Quisiera hacer un último comentario aquí, en decirte que 100% de acuerdo contigo en relación a lo que es esa cultura que se refleja de un país a una empresa. Sin embargo, en esta empresa, la alta gerencia y la gerencia media está compuesta por peruanos, chilenos, venezolanos, mexicanos, y cada uno ha traído parte de su cultura, y básicamente con esa mezcla de cultura, inclusive con esa mezcla de tecnología, se ha podido tratar de hacer una mezcolanza, si se puede hacer, o tratar de hacer las mejores prácticas y también tratar de aprender de una cultura versus la otra, y eso ha permitido de que la empresa salga adelante con una combinación de lo mejor de cada una de las culturas y de las tecnologías que se aplican. Gracias. Y eso es la fortaleza que vemos en las empresas internacionales. Yo veo que, sobre todo en las empresas de servicio del área petrolera, se nota mucho eso. Tienen una cultura organizacional muy fuerte porque como la composición es multinacional, digamos, al final tienen que como crear un molde que les es propio y característico, ¿no? Me refiero a las Schlumberger o a las Halliburton o a las Baker Hughes del mundo, en donde a pesar de que hay diferencias regionales, en términos generales, buscan generar esa cultura de empresa empresarial. Qué buenos estos comentarios, de verdad. Tiene la palabra François Renaud. No se te escucha, François. Ahora. Un poquito. ¿Va? Está mejor. Sube el volumen. Buenas tardes, María Elena. Dígame cómo me escucha. ¿Me escucha bien? Escucho bien.
escucho bien. Ok. Muy clara su presentación y la felicito. Me ayudó muchísimo. Pero de repente me vino algo a la mente. Viendo al pueblo venezolano que tiene 22 años aguantando tantas cosas, tantos males, podríamos calificar en su opinión que este pueblo es un pueblo entregado, vencido, o es un típico caso de resiliencia. Esa es mi pregunta. Te pusiste en mute, María Ángela. Te pusiste en mute. Sorry, pensé que había abierto mi micrófono. Ese es un caso en donde yo creo que hemos llevado también la resiliencia al punto extremo, en donde hemos agotado posiblemente las reservas que teníamos como, digamos, de resiliencia. Es una pregunta compleja con respuestas que obviamente no pueden ser sencillas, pero eso me lleva a una pregunta que está en el chat. Y no sé si, François, si tú permites que abordemos esa pregunta, porque yo creo que está relacionada. Y es una pregunta que hace el inquisitivo Alberto Rial. Y que pregunta, ¿fue PDVSA resiliente? Yo pienso que es un ejemplo típico de que PDVSA no fue resiliente, creía que era resiliente internamente porque supuestamente auspiciaba un diálogo, digamos, permitía una adaptación, se establecía una cantidad de funciones, digamos, de planificación y visión de futuro, escenarios de planificación, etcétera. Pero creo que no necesariamente anticipó lo que era una realidad nacional y en donde hubiera podido ser un factor clave. Entonces, en ese sentido, y si me gustaría escuchar la reflexión de otras personas, pero la respuesta a una pregunta específica, ¿fue PDVSA resiliente? La respuesta sencilla sería no, debido a que no era una empresa que podía subsistir de manera autónoma, sino que dependía de un entorno nacional, sobre todo siendo una empresa en donde el principal accionista era el gobierno. Entonces, en este sentido, creo que la respuesta sencilla es no, una respuesta más larga puede durar, digamos, todo el día, pero creo que estamos de acuerdo en que eso fue una realidad que todos vivimos. Creo que casi todos los que están aquí, no necesariamente todos. María Ángela, cuando yo había pensado en esa pregunta, cuando tú mostraste el gráfico de características de una empresa resiliente y no resiliente, y va en línea con lo que mencionaba Sergio, yo me puse a ver cuáles eran las características que tenía PDVSA. O sea, pensé en ese momento en PDVSA y empecé a ver cuáles eran las características. Es una combinación de características. No visualicé la parte del entorno social en ese momento, pero estaba concentrado en la PDVSA Sur. Y realmente tenía características de ambos lados, pero tenía algunas del lado débil que eran muy fuertes, como el no cuestionamiento, a veces seguir con los ojos cerrados a la dirección o a la autoridad. Pero realmente tenía algunos elementos buenos de resiliencia, pero no creo que la combinación no fue suficiente para considerarla como una empresa resiliente. Es así. Es así. Y si te puedo poner un ejemplo que viene de prácticamente de otro planeta, porque Kuwait, en referencia a lo que pasó en Venezuela, es otro planeta. Sin embargo, cuando yo llego a Kuwait, es una empresa estatal, es una empresa que estaba produciendo 3 millones de barriles de petróleo diario, es una empresa en donde el principal accionista es, digamos, el Estado, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta que es miembro fundador de la OPEP. Entonces, wow, ¿dónde estoy? Esto es una PDVSA 2, ¿qué es esto? Resulta que ocurre lo mismo, es decir, las metas de producción que se reciben año a año de KPC, de Kuwait Petroleum Corporation, que sería, digamos, la PDVSA Headquarters, ¿verdad? No son cuestionadas. Y las personas y los líderes de los campos tienen que hacer malabarismos para poder cumplir con esos metas de producción, que son establecidas no necesariamente sin consultar, sino que no existe el reto a la autoridad y el cuestionamiento. Entonces, es una empresa que, digamos,
tiene riesgos de resiliencia, puesto que la última estrategia también, el ejercicio estratégico que se hizo, se realizó hace 10 años. Entonces, no se ha renovado con la rapidez necesaria en estos tiempos de cambios turbulentos, ¿no? Entonces, lo pongo como un ejemplo, porque cuando vi eso y además vi que existe todavía hoy en día esa separación entre el Ministerio de Energía y Minas de allá con respecto a la operadora, entonces era como ver Rambo 6, volviendo a mi ejemplo de las repeticiones y de la resiliencia. Uno lo estaba viendo en tiempo real. Es decir, estaba viendo las mismas fallas, las mismas falta de anticipación de lo que estaba ocurriendo, que ya había vivido en Venezuela, lo había visto. Okay. Juan Uri, que pidió la palabra por segunda vez. Bueno, yo quería decir que esa pregunta de si fuimos resilientes o no va a ser absolutamente relevante en todo esto que nos planteamos, de manera tal de estructurar un movimiento en la diáspora para ayudar a rescatar a Venezuela. Son cosas diferentes. ¿A quién habla? No, un feedback. Bueno, miren, el tema para mí es el siguiente. Yo creo que nosotros, aunque tuviésemos todas las posibilidades de ser resilientes, no podríamos haberlo sido, porque nosotros estábamos viviendo en un plano, digamos, social y cultural. Nosotros, los de la industria petrolera, que era de alguna manera pues el plano social y cultural que teníamos, producto de, bueno, de nuestra formación generacional, por así decirlo. Lo que no nos dimos cuenta es que eso se fue echando a perder. Y lo que esta gente, cuando llegó, su único propósito era destruir completamente todo lo que estaba planteado. Tal vez nuestro gran error fue no darnos cuenta de creer que eso iba a ser algo circunstancial y que lo que había tal vez que hacer, ¿no?, aunque para nosotros hubiese sido imposible en ese momento, creo yo, aceptarlo, es que teníamos que luchar desde adentro. Yo me acuerdo exactamente en una reunión en los días después del 11 de abril, cuando se hablaba de crear el sindicato Unapetrol, porque eso parecía una respuesta lógica, dado que la CTV había sido uno de los grandes movimientos que había impulsado todo este intento de salida del gobierno y todo eso. Pero a mí se me ocurrió hacer una pregunta ingenua, si se quiere, que, bueno, casi que me botaron del salón. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué tenemos que crear un sindicato Unapetrol? Si nosotros tenemos dos sindicatos petroleros que tienen una historia, un ejemplo histórico muy grande. Lo que nosotros tenemos que hacer, y hablaba con toda la gente que estaba en Chuao, lo que tenemos que hacer es sindicalizarnos y buscarle alguna manera, algún mecanismo de hacer eso y resistir desde ahí. Pero bueno, eso no, nosotros no estábamos preparados para entender eso. Y yo bueno, creo que tu comentario eso es lo que tenía que decir. No, gracias, Juan. Tu comentario es muy importante porque fue un problema complejo de aislamiento nacional que, o sea, tal vez estábamos separados de lo que era una realidad circundante. De todas formas, y en cuanto a la resiliencia organizacional, tener la oportunidad de poder expresar y escuchar a todos, tal vez también en ese momento se perdió. Porque incluso las decisiones de cómo enfrentar cuál había sido el problema fueron dispersas o no permitieron voces disidentes y fíjate lo que terminó fue una ruptura realmente de quiebre, ¿no? De quiebre. Pues quiero leer algunas de las cosas que están en el, si Carlos permite, en el chat, porque me parece muy interesante, ¿no? Tú eres la dueña de la sala. Ok, gracias. Lino Carrillo dice, PDVSA fue resiliente en el mundo externo, ya que compitió con las mejores empresas y fue exitosa.
pero como mencionas, no lo era para lo interno debido a las restricciones políticas impuestas. Sí, en el exterior, yo recuerdo una de las primeras conferencias internacionales a las que yo asistí. Me acuerdo que vinieron, era un gerente y una señora de Shell, y vinieron y me dijeron, María Ángela, tú estás al cabo de darte cuenta que estás trabajando en una de las mejores empresas del mundo. Me dijeron, yo considero que es mejor que Shell, me dijo ella. Y yo me quedé así como que pasmada, porque claro, uno era una de mis primeras presentaciones internacionales, y me sentí como que los americanos tienen una palabra que me encanta, que es pampered, como consentida. Y ellos me presentaban a todos y con ese orgullo decían, ella es de PDVSA, está haciendo una sísmica 4D y no sé qué. Y yo me di cuenta en ese momento de la admiración que se podía generar en el exterior. Lino, tienes razón, pero también había que como que escuchar más, abrir más, no sé, los ojos. José Pepe Regueiro nos dice, probablemente un ente resiliente en Venezuela han sido las universidades, pero ¿hasta dónde se puede sobrevivir a la fuerza política imperante? Pepe, ¿qué te puedo decir? Yo fui gerente general de PetroCB y realmente para mí fue una experiencia de vida y una experiencia profesional fundamental, ese trabajo que tuve con PetroCB, porque entendí los dos mundos, el mundo académico desde adentro y cómo la industria petrolera veía el mundo académico y viceversa. Y establecer esta armonía y colaboración fue uno de los retos más importantes que me planteé y que procuré avanzar. Y sí, ¿cómo se puede sobrevivir? Yo creo que tal vez hay que cambiar el discurso y el punto de vista. O sea, sobrevivir es una palabra tan significativa. En realidad, sobrevivir no puede ser la palabra que necesitamos para las generaciones futuras. Tal vez la palabra es hasta dónde, cómo se puede cambiar esta realidad. Y claro, ya vimos que la importancia de trabajar top-down, porque en Venezuela todo lo que se cambió fue top-down. Nada llegó bottoms-up, como se cree, creo yo. Elías J. López, Elías José, nos pregunta, ¿qué es lo contrario a la resiliencia? Inacción. Bueno, no. Yo creo que lo contrario a la resiliencia es la resignación. Inacción puede ser parte de la resiliencia. A veces uno no puede enfrentarse a la dificultad peleando. A veces la mejor arma es dejar pasar y entonces enfrentar y salir del hueco más adelante o mejor preparados. Entonces, no, creo que lo contrario a la resiliencia sería la resignación, creo. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí hay alguien que dice, la gente en el mundo, ¿dónde fue que lo leí? Alberto Real. Sí, fue PDVSA resiliente. Aquí, fue resiliente PDVSA a través de su gente, que llevó su experticia y su cultura por todo el mundo. Sí, tal vez, Alberto, eso no podrá significar que entonces las personas de PDVSA eran resilientes, ¿verdad? Pero como empresa no fuimos suficientemente resilientes juntos. ¿Okay? Tú sabes que eso lo dicen también de los italianos, que un italiano solo es un genio, tipo Leonardo da Vinci y tal, pero los italianos en conjunto es un desastre. En cambio, un americano solo es, no sé, más o menos, pero juntos son una fuerza. Entonces, es distinto tener una resiliencia individual a una resiliencia grupal o, en este caso, corporativa. Entonces, las personas demostraron ser resilientes individualmente en muchos casos. Y la diáspora venezolana ha dado fe de eso en muchísimas oportunidades. Entonces, tu comentario sí es muy
digamos, la PDVSA que tal vez llevamos por dentro, si quieres. O yo pienso que los venezolanos que visualizamos el éxito a través de nuestros valores como ciudadanos y como personas. Bueno, gracias. No tenemos más preguntas. Vamos a concluir la parte formal de la reunión y después pasamos a la... Déjame hacerle una pregunta a María. María, yo había relacionado siempre la resiliencia con la, digamos, para ponerlo sencillo, con la autocapacidad para sanarse físicamente y sanarse mentalmente el individuo. No lo había extrapolado tanto a las organizaciones y hacia las cosas, ¿no? Sí. ¿Tienes algún comentario? Sí, fíjate que a mí la parte que me gusta más de esta presentación es la parte de la resiliencia organizacional. Porque, digamos, los ejemplos que escogí, a lo mejor no son los mejores del mundo, pero los ejemplos que escogí de BP, de Equinor, Shell, nos dan la esperanza, tal vez, la ilusión, incluso la certidumbre de que trabajando en oil and gas se puede ser resiliente y tener esos objetivos a largo plazo y transformarnos para mantenernos vigentes, relevantes, yo diría que indispensables. Esta reciente catástrofe energética de Houston, un energy hub en el mundo, tal vez sirva para disparar discusiones necesarias sobre cómo llevar esa transición energética con tal vez más rapidez. Y la otra parte que me gusta de la presentación es ver un poquito hacia afuera, abrirnos y ver qué han hecho otros. O sea, no es casual que haya traído el ejemplo del ego, porque a veces las ideas vienen de completamente otros sectores que no tienen que ver con el propio, sino que vienen de otra parte en donde uno puede buscar no solamente inspiración, sino mejores prácticas. Entonces esa parte me gusta, me encanta. Eduardo, ¿me permite hacer una observación en relación a lo que estaban hablando anteriormente? Seguro, Sergio. Mira, yo creo que nosotros en Petróleo de Venezuela teníamos extraordinarios valores y éramos una empresa muy efectiva, muy eficiente. Y creo que mirábamos a las demás empresas y demás sectores industriales de Venezuela por encima del hombro. Lo que tuvimos la oportunidad por REOFA salir a otras empresas, encontramos que había cosas que nosotros no hacíamos y que eran muy importantes. El primer shock que yo me llevé en Polar, dado que se llamaba Familia Polar, es cuando un vicepresidente, accionista de la empresa, me llamó para decirme, Sergio, ¿tienes tiempo para que hablemos? Y yo le dije, sí, ya voy para allá. Me dije, no, espérame que yo voy para tu oficina. Entonces, era vicepresidente y dueño y me pidió permiso, que si yo tenía tiempo, para venir a hablar conmigo porque él tenía un problema y yo se lo podía solucionar según él. Y nunca eso me sucedió en la industria petrolera. Bueno, Sergio, depende. Bueno, depende y cosas por el estilo, y cosas por el estilo. Claro, sin embargo, también es verdad que depende de dónde estabas ubicado. Digamos que DVSA tuvo muchísimos ejemplos de resiliencia de ese tipo que tú mencionas. Sí, y a lo mejor para mí fue algo muy beneficioso poderlo experimentar en carne propia. O sea, yo me acuerdo a mí, una vez en el INTEVEP, yo veo que hay un revuelo en el pasillo y era porque no sé si era ya presidente o vicepresidente, pero Vincenzo Paglione agarró y vino a mi oficina a hablar conmigo, porque no me acuerdo cuál era un pequeño asunto que teníamos que resolver con uno de los proyectos que estaban a mi cargo. Y también en una oportunidad, no sé si él sigue por aquí, pero Tomás Mata era presidente de varias de las petrouniversidades
y había un pequeño problemita de que queríamos hacer un plató más, tú sabes, el perfil de producción de los campos, habíamos hecho un perfil económicamente muy rentable con el mayor, digamos, valor presente neto, pero entonces queríamos aplanarlo porque, claro, si tú quieres desarrollar riqueza para las poblaciones cercanas y una fuente de trabajo estable, etcétera, tienes que aplanar el perfil de producción. Y me acuerdo que Tomás Mata vino y se reunió con, yo era la gerente de yacimientos en ese momento, y se reunió conmigo, con los ingenieros principales de mi grupo, a puerta cerrada, a hablar y decirnos, pero, o sea, explicarnos el porqué y preguntar. Y él estaba por allá, el presidente de no sé qué cosa. Entonces, a mí esos dos gestos me impresionaron siempre mucho y yo he tratado siempre de acercarme sobre todo a los profesionales jóvenes para indicarles que, digamos, oye, uno cae y se levanta, se equivoca y sigue, pero también la guía es necesaria. Bueno, Mira, también quiero decir que en Empresa Polar, desde el punto de vista técnico, nunca hubo ninguna problemática de tipo personal o de tipo grupal que ya yo no la hubiera tratado técnicamente en Petróleo de Venezuela, porque nos formaban extraordinariamente bien. Gracias, Sergio. Mira, Última cosita que quiero darle una... Sí, aquí Herminio me está regañando, Carlos, que te deje hablar, ¿vale? No, pero mira, el niño no debe ser parte, el niño que hable por su micrófono. Oye, sí. Adelante, María Ángela. No, yo quería dar una palomita, como quien dice, a las universidades y Pepe, que está aquí como representando un esfuerzo gigantesco con las universidades nacionales. Sergio, tú me hablas de Polar y quería también contarte que de mi experiencia con las universidades, oye, yo aprendí muchísimo también de qué es el liderazgo y cómo usarlo. El doctor Giuseppe Llaneto, yo me acuerdo que a mí se me ocurrió firmar un acuerdo con Colorado School of Mines para hacer un trabajo de campo para los muchachos de geofísica y de petróleo aquí en Estados Unidos y después hacerlo en Venezuela, así como un intercambio estudiantil, ¿no? Y entonces, cuando todo estaba hecho y firmado, PDVSA me negó el financiamiento porque el convenio de joint venture todavía no estaba activado. Entonces, no había forma, digamos, administrativamente factible de poder conseguir los fondos. Y quiero decir que esos fondos se consiguieron con un trabajo tenaz, pero gracias a la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos, la SOBG, y también a la SEG y a la Universidad Central, que consiguió fondos a través de la Fundación UCB. En ese momento, el profesor Llaneto, rector de la universidad, yo le pedí una reunión urgente porque 5 de los muchachos que íbamos a enviar no tenían pasaporte. Claro, nunca habían tenido que sacarse ni siquiera un pasaporte. Y fue el rector magnífico de la Universidad Central que, en contacto con los ministerios, logró sacar esos pasaportes a los muchachos en tiempo récord. Es decir, ¿por qué cuento estas cosas? Bueno, porque los problemas, si yo me hubiera dramatizado o tal vez no hubiera utilizado los recursos de resiliencia y enfrentar los problemas y salir del hueco en donde yo misma me había metido, estas cosas no hubieran pasado. No, el éxito que se logró con ese intercambio que al final sí ocurrió. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo también tuve la felicidad de experimentar esa parte buena de resiliencia de PDVSA. No, lo que quería comentar a la audiencia, en los últimos años yo he tenido la oportunidad de tener contacto con la diáspora desde el punto de vista personal, con personas y organizaciones de la diáspora, no solamente petroleras, de todo tipo. Y ahí he podido visualizar, y esto en relación con el comentario de Alberto, la capacidad de resiliencia de los venezolanos en el exterior. Es impresionante lo que he visto desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de organizaciones, todo lo que la diáspora está haciendo, por lo menos en el área de Houston, Dallas, que es el área que yo he tenido contacto, y también hemos tenido contacto con en Colombia y en otros países.
sea, esa diáspora, ahí hay miles de ejemplos de positivos de resiliencia y de actitud ante la adversidad. Y no se puede perder de vista, no solamente el grupo petrolero, sino de todo tipo de profesionales y personas. Hay que ver cómo hay ejemplos de ese tipo. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, si no tenemos comentarios, cerramos. Vamos a cerrar formalmente el seminario con mi querida María Ángela. Realmente te agradecemos mucho por esta refrescante e interesante presentación, exposición, queramos llamarla intercambio, y esperamos tenerte en otras oportunidades. Vamos formalmente ahora a cerrar, como dije, cerramos y abrimos la antesala, la sobremesa. Nosotros la llamamos la sobremesa por 20 minutos, y aquí podemos continuar hablando sobre el tema de la presentación o volvemos a los temas, cualquier otro tema que alguien quiera. Igual vamos a tratar de pedir el derecho de palabra de manera de hacerlo ordenadamente. Y yo quiero mencionar algo allí para María Ángeles. Yo no vi ninguna referencia en cuanto al CIET. Yo quiero recordarles que el CIET fue una de las organizaciones que se crearon en PDVSA, que al igual que el INTEBEP era una de los centros de formación muy reconocidos a nivel de las empresas petroleras. Ahí inclusive nosotros tuvimos un curso que fue el curso de visión directiva. Ahí inclusive hasta las juntas directivas de PDVSA tomaban ese curso. Me acuerdo que ahí estuvo Arnold Falkenborg, estuvo Joaquín Tredine, Gustavo Inciarte, bueno, muchos de nuestros directores. Entonces quería oír un poco, María Ángeles, a ver ¿qué comentario tienes tú con respecto a lo que fue el CIET? Bueno, ya no lo es. Bueno, para mí el CIET fue seguramente una de las experiencias más exitosas de universidad corporativa que yo haya visto. En Kuwait Oil Company me tocó encargarme de la parte de adiestramiento durante 3 o 4 años, e incluso trabajando con los convenios especiales firmados con Shell y BP, puedo decir que los cursos que tenían que ver no solamente desde el punto de vista técnico, a través de los diferentes centros de excelencia que hacían casa en el CIET, sino que también los cursos que tenían que ver con liderazgo, lo cual prácticamente estaban ausentes en el sector de Kuwait Oil Company, fueron motivo de orgullo, yo creo, para nuestra industria. Y forjaron en muchos de nosotros lo que fueron después las destrezas de gerencia y incluso de la visión estratégica que pudimos generar como empresa y como individuos. Yo creo que eso se quedó con nosotros. Hay una visión que tiene que ver con estas cosas, y es que ustedes se acuerdan del programa masivo de becas de Fundayacucho, ¿verdad? Bueno, pues cuando se le preguntó a algunas de las personas de los diferentes ministerios a cargo de este programa qué iba a pasar con esa gente que había sido adiestrada en la empresa, si se iba de la empresa o de Venezuela incluso, y alguien contestó, bueno, eso queda en la persona y pondrá siempre en alto el nombre de Venezuela. Y yo pienso que eso fue lo que pasó. El CIET logró eso y lo vemos hoy en día, tanto como lo veíamos antes. Gracias por recordar el CIET, otro de los baluartes de excelencia, creo yo. Mira, voy a aprovechar ya lo hice al comienzo, para los que no vieron, tenemos la semana que viene, le agradezco su difusión, tenemos ¿cuál es esto? El 16º Congreso Venezolano de Geofísica, que se va a llevar de manera virtual el 24 y 26 de febrero de este mes. La
inscripción es gratis, sin embargo ellos están solicitando si personas que puedan los ayuden con donativos. Adicional al congreso, los 3 días va a haber cursos pre y post congreso. Si van a la página de la sociedad, ahí está toda la información. La sociedad se logró rescatar después de un periodo que fue tomada y con intenciones de destruirla, pero los muchachos han logrado rescatarla, los muchachos y profesionales que están en diferentes partes del mundo. Entonces, los invito a que tengan si pueden asistir. Ahí va a haber temas de geociencia, hay muchos temas, muchas presentaciones, va a haber premios a los mejores trabajos y a los mejores estudiantes. Y lo otro que quería invitarlo, tenemos un curso que vamos a dar el 9 y el 10 de marzo. Es un curso de 8 horas, dividido en dos secciones de 4 horas. Este es un curso que va a dar, no lo puse aquí, por el doctor Reinaldo Pimentel, ex INTV, que está en Colorado y tiene su propia empresa, sobre la integración de geología con sísmica, todo orientado a la caracterización y el yacimiento fracturado. Este curso es el primer curso técnico que damos este año, son 15 cupos solamente, tenemos 9 cupos ya llenos, y el costo está ahí abajo. Si es miembro de VAPE $30, si no es miembro de $150. Y esta parte de cosas que quería aprovechar e informar. Seguimos con la sobremesa.